Muchas gracias, diputada Cecilia Patrón. Con mucho gusto compartir con ustedes estas reflexiones que hasta el día de hoy hemos hecho en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza mi compañero Mario Alberto, y que bueno, pues hemos tenido mucho trabajo, pero estamos satisfechos. Les voy a compartir lo que hemos avanzado. Saludo con mucho gusto a mis compañeras, compañeros panelistas, moderadores y relatores. Quiero empezar mi intervención retomando las palabras del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien señala que la crisis económica y social global está enmarcada en el aumento de las desigualdades y la disminución de oportunidades. Señalo lo anterior porque la economía mexicana deviene históricamente de un proceso de profundas desigualdades, donde ha sido prácticamente nula la labor de gobiernos anteriores para cerrar esta brecha. En nuestro país, según datos oficiales, más de 50 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema y otros tantos millones más en pobreza general, mientras que el 1% de la población acumula un tercio de la riqueza nacional y el 10% las 2/3 partes de activos totales. Estos datos son relevantes porque muestran la deficiencia de la labor gubernamental para resolver esta enorme brecha de desigualdad y de oportunidades. Es irónico, porque mientras podemos tener al hombre más rico del mundo con todas las oportunidades para seguir desarrollando su potencial, cada día millones de mexicanos sin alimentos hay para llevar a su mesa. Y lo peor, sin expectativas de que esa realidad cambie. Este es un tema de derechos humanos. Mencionamos que la generación de oportunidades y la lucha contra la desigualdad a través de la función gubernamental son temas de derechos humanos y de fiscalización, porque desde el año 2000 la ONU estableció los objetivos del milenio sobre la reducción de la pobreza, enfermedades, igualdad de género, educación y, por supuesto, como era de esperarse, nuestro país incumplió por la debilidad institucional y la falta de compromiso estatal para lograrlos. Ese mismo 2015 la ONU renovó los objetivos y se estableció la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para ello, a través de reglas de la INTOSAI, los países miembros deben fiscalizar el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, una verdadera cruzada contra la pobreza y la desigualdad. Cada año se invierten enormes sumas en fondos públicos para combatir esas desigualdades y brindar oportunidades a la población, y el presupuesto federal consta de más de 5 billones de pesos cada año. Sin embargo, grandes rubros se destinan a pagar las ineficiencias gubernamentales de años anteriores llamadas deuda pública, rescate bancario y la ineficiencia recaudatoria local. Y es precisamente aquí donde nuestro tema, la fiscalización y la rendición de cuentas, toman gran relevancia. La sociedad requiere saber qué se hace con los recursos públicos y cómo ayudan a resolver los problemas que enfrentamos ante tanta desigualdad e infortunio social. El poco recurso que se destina a la inversión pública y a las necesidades sociales, además enfrentan a una clase política y privada que durante décadas ha amasado fortunas al amparo de los recursos públicos. La corrupción gubernamental y privada ha colocado a nuestro país en las peores condiciones a nivel internacional en las mediciones de la lucha contra este flagelo. México es el país peor calificado dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, y para Transparencia Internacional ocupamos el lugar 135 de 180 de los países que se estudian. Transparencia Internacional recomienda, entre otras asignaturas, la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el modelo implementado en 2015 con la reforma constitucional y en 2016 con las reformas legales sobrevaloró un sistema que carece de dientes y dejó a un lado la responsabilidad de cada uno de los órdenes de gobierno. El reto de desmontar la corrupción se visualiza como una labor fundamental si queremos cambiar el rostro de nuestro país. Es así que en el ámbito de nuestras responsabilidades, en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se integraron 9 subcomisiones de trabajo, entre ellas la de análisis jurídico de las auditorías superiores locales. La subcomisión se integra con 17 legisladores de los 33 que conformamos la comisión ordinaria, con representación de todas las bancadas de la Cámara de Diputados. Esta subcomisión tiene como propósito realizar un diagnóstico respecto al funcionamiento de los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas para reconocer fortalezas y debilidades. En un primer acercamiento de análisis reconocemos en las entidades fiscalizadoras locales
diversidad de criterios para su constitución, la actualización normativa, diferentes plazos y tipos de auditorías, de informes y seguimiento, entre otras. A partir de un análisis profundo, la subcomisión podrá valorar y recomendar en su caso la pertinencia de una ley general de fiscalización que homologue criterios, mejore prácticas que fortalezcan la independencia y autonomía de la fiscalización a nivel local. Aquí retomamos quizás ya algunas de las cosas que la doctora Lourdes nos está comentando sobre la homologación de criterios. Es de destacar que esta subcomisión parte de la premisa de que la fiscalización pública es un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción, que busca que las autoridades encargadas de ejercer los recursos públicos lo hagan de manera eficiente y transparente. Para llegarse de elementos que le permitan desarrollar su cometido, la subcomisión aprobó la realización de 5 foros temáticos que incluyen la participación de organismos internacionales como la ONU, la OCDE y el Banco Mundial, así como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y auditorías estatales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y expertos en esta materia. También se incorporan congresos locales a estos foros. Abordamos diferentes aristas de la fiscalización con temas como mejores prácticas internacionales en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, la función de la fiscalización pública y el Sistema Nacional Anticorrupción y régimen de responsabilidades de servidores públicos, la fiscalización pública desde la óptica de las organizaciones de la sociedad civil y experiencias sobre la fiscalización en las entidades federativas y seguimiento y calificación de la función fiscalizadora en las entidades federativas. Con el fin de involucrar a todos los organismos locales del país, en próximas fechas, 3 de las sedes de los 5 foros se realizarán en los estados de Puebla, Jalisco y Oaxaca, con la finalidad de facilitar la participación de los entes de fiscalización locales. Aprovecho esta ocasión para compartir algunas de las conclusiones de los 2 primeros foros. El primero, celebrado con organismos internacionales, podemos citar que a partir de la experiencia de la labor de la INTOSAI, se considera pertinente promover el diálogo con las entidades fiscalizadoras superiores estatales para impulsar las siguientes líneas de acción: fortalecer la posición, la competencia y el prestigio de las distintas entidades fiscalizadoras de una manera sostenible en su desempeño y capacidades, ser instituciones modelo. 2. Promover que las entidades fiscalizadoras locales sean fuertes, independientes, multidisciplinarias, manteniendo las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, ISAI, como marco de referencia. Impulsar la implementación de las ISAI para promover la calidad, credibilidad y confianza de las auditorías realizadas y salvaguardar la independencia y efectividad de la actividad auditora, con lo que, al ser asumidas por los auditores locales, es factible mejorar la práctica de la función fiscalizadora. 4. Revisar y aplicar en lo conducente las buenas prácticas y lecciones aprendidas del uso de otras normas, como las normas internacionales de auditoría. Esta recomendación es recurrente porque no se aplican estas mejores prácticas. 5. Realizar un diagnóstico sobre la aplicación y funcionamiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para armonizarla con las mejores prácticas internacionales actuales. Esta ley tiene 10 años de vigencia. Entre las buenas prácticas referidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, encontramos aspectos importantes a considerar como seguir simplificando los procedimientos administrativos cuando proceda y publicar periódicamente información sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. Impulsar la revisión entre pares que permita una revisión objetiva, como son los casos de Tomé, Príncipe y Guatemala. Realizar análisis de riesgos y desarrollar protocolos de coordinación para elaborar y aplicar políticas coordinadas y eficaces para combatir la corrupción. Conformación de informes para la toma de decisiones para que los entes de auditorías superiores subnacionales puedan examinar las finanzas públicas y el Poder Ejecutivo les pueda dar seguimiento. Continuar fortaleciendo el régimen de reglamentación y supervisión en cuanto a la recolección de información para la identificación del beneficiario final, incluso de los particulares. Reforzar
medidas de cooperación entre los organismos de investigación de actos de corrupción entre autoridades de los estados y coordinarse con el sector privado, impulsar la corresponsabilidad con la sociedad civil, así como sea impulsada la fortaleza institucional en el orden federal, permear en el orden local mediante el acompañamiento de los estados, imaginar nuevas formas de rendir cuentas a la sociedad, adecuar las enseñanzas de buenas prácticas en materia de transparencia, como lo son los casos del sistema electrónico de contratación pública en Georgia, en el que se eliminaron los procedimientos de licitación en papel, y en el municipio de Martín, Eslovaquia, mediante su sistema de municipio transparente. En ambos casos la información se dispuso a los ciudadanos, se hizo una labor de mayor cercanía e interacción constante. La fiscalización de los actos de la administración pública y su perfeccionamiento es una prerrogativa y obligación de las entidades fiscalizadoras superiores para contribuir en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en particular del ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles institucionales eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Desde la perspectiva de la OCDE, las auditorías subnacionales puedan ayudar a los gobiernos a tomar buenas decisiones en el presente y presentar estratégicamente a futuro las siguientes acciones: fortalecer la rendición de cuentas, asegurando que los recursos públicos se utilizan para los objetivos formalmente planteados y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Mejorar los resultados de corto plazo de las políticas públicas, identificando problemáticas sistémicas, retos transversales y tendencias que determinen factores de éxito y evitar errores. Contribuir a los resultados de mediano y largo plazo de las políticas públicas, anticipando problemáticas y pronosticando riesgos en forma estratégica. Orientar y ajustar políticas públicas mediante acciones de corto plazo para lograr una visión y objetivos de largo plazo. Mejorar la percepción de los entes fiscalizadores subnacionales ante los ciudadanos. Esto de comunicar mejor, porque todo lo que es el lenguaje de fiscalización no siempre se traduce de la mejor forma y tenemos que abonar todos a que se entienda más en palabras simples esto de lo que estamos hablando. El segundo foro, celebrado el día 1 de abril con integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los locales de Sonora y Coahuila, se destaca lo siguiente. En la ponencia del contador público Eduardo Bursa, titular de la Unidad de Control y Auditoría de la Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública, destacó la necesidad de promover que los servidores públicos asuman las responsabilidades morales, jurídicas y políticas de sus funciones y reforzar las facultades institucionales de control, inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización de todas las actividades públicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, licenciado Carlos Chaurán Alzate, resaltó la necesidad de mejorar la comunicación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el legislativo, con el fin de revisar los vacíos legales y errores existentes desde su creación en la búsqueda de perfeccionar dicho sistema y la normativa derivada de su aplicación. Promover en las entidades de fiscalización a nivel federal y estatal la correcta integración de expedientes de investigación y substanciación de responsabilidades administrativas no graves para evitar la percepción de impunidad. Colaborar con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que el alcance de sus acciones sea aplicable a los 3 órdenes de gobierno y presente áreas de oportunidad para la mejora normativa, y analizar la posibilidad de reformas que permitan la emisión de legislación general en materia de fiscalización. Por su parte, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el maestro José Octavio López, se refirió a reforzar la imparcialidad e independencia de las instituciones del ámbito federal y local a través de su profesionalización, autonomía en los nombramientos de los puestos y transparencia en el uso de los recursos. Comprometer a los empresarios, profesionistas y servidores públicos a través de la implementación de códigos de ética y sistemas de integridad.
aplicar tecnologías de la información para los actos de autoridad, promoviendo el uso de firmas y transacciones electrónicas, orientar los trabajos de los sistemas nacional y estatal anticorrupción para que se enfoquen a atender los índices de corrupción más sensibles, por ejemplo en materia de contrataciones y obras y servicios, así como el adecuado registro y control de las actividades del sector inmobiliario. Bueno, son muchas las conclusiones, se las voy a compartir por escrito y me gustaría que, se tomara en consideración que este proceso que estamos llevando a cabo en la subcomisión es un análisis y deberá emitir propuestas y conclusiones a nuestra comisión, y en realidad lo que estamos intentando es que se concluya con reformas constitucionales y legales necesarias para contar con una ley general de fiscalización que establezca principios y criterios que homologuen la función fiscalizadora en las entidades federativas y con ello abonar desde el ámbito de la actuación del Poder Legislativo a la lucha contra el combate a la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. Muchas gracias.